Amén, Dios los bendiga, Dios los bendiga a todos, que el Señor les multiplique al ciento por uno, que el Señor les abra puertas económicas de corazón. Deseo que a todos nos vaya bien en la economía del reino, que Dios nos abra nuevas oportunidades. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia natural. Como les decía en un video anterior, la inteligencia natural se basa del conocimiento de los antiguos, completamente lo opuesto a la inteligencia artificial, que es el conocimiento que tenemos actualmente. Nosotros, como habíamos aprendido, la inteligencia natural se basa en los descendientes de Adán y Set. De ahí explicaba las 10 generaciones anteriores. Entonces, en ese contexto, los invito a que vean el video completo y cómo explico de mejor manera las fechas que hoy doy y también los hallazgos arqueológicos, las citas bíblicas y demás. Adán, como les decía en el video anterior, Adán era la cabeza de toda la humanidad. Precisamente de ahí nace todo lo que conocemos hoy. Él aproximadamente estuvo en la tierra aproximadamente del año 13.000 antes de Cristo al año 12.000 antes de Cristo. ¿Cómo saqué esta conclusión? Fácil. Cuando nosotros empezamos a contar las generaciones de antidiluvianas o los descendientes de Adán, ellos aproximadamente vivieron un siglo. Entonces son fechas aproximadas y aquí es donde empieza la clase. Precisamente cito este hermoso pasaje bíblico, es la base de todo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1 del 26 al 28. Entonces, aquí es lo que recapitulo todo. Ustedes cuando terminen van a entender cuál era la misión, precisamente acá, cuál era la misión de Adán, cuál era la visión y cuál fue su vocación, porque realmente no conocemos tanto de Adán. Acá lo que yo quiero rescatar es en esta clase, cuando ustedes terminen, van ustedes a ver cuál es su visión en la vida, cuál es su misión y cuál es su vocación, porque las tres cosas tienen una función. Nosotros no estamos aquí al azar, nosotros no estamos aquí para consumir ni ser gobernados, sino, como dice en el capítulo de 28 en Deuteronomio, nosotros nacimos fue para ser cabeza, para gobernar. Esa fue la promesa que el Señor dio para nosotros. ¿Qué es misión? Misión viene de una raíz latina que significa enviar o lanzar. Entonces, aquí es precisamente cuando nosotros vemos que Adán fue lanzado precisamente aquí a la tierra y ¿con qué fin? ¿Con qué? ¿Con qué intención? Precisamente ya sabemos cuál es la visión, cuál fue la visión de Dios con él, de señorear la tierra. Y asimismo como él, todos nosotros tenemos muchas funciones, todos nosotros tenemos una visión, tenemos una misión y una vocación diferente. Porque si nosotros nos agrada trabajar en algo o si nosotros tenemos una visión en la vida que nos conecta, que nos da fuego, que nos hace vivir, eso es por lo que usted vino acá. No es simplemente para ir a trabajar 9 horas, no es simplemente dejarse regañar del jefe, no es simplemente ir a consumir los viernes en la tarde. No, nosotros estamos acá con un sentido espiritual y Jeremías 1:5 lo dice. Antes que te formase en el vientre, te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Cuando nosotros nos conectamos con el Creador, nosotros lo podemos ver cara a cara, simbólicamente hablando. Nosotros lo vemos cara a cara para encontrar otra vez la misión, para ver, para recordar la misión que Él nos puso a nosotros. Cuando nosotros llegamos acá a la tierra, nosotros llegamos con ese paquete que incluye
la visión, como Dios nos ve, la misión, el propósito divino y, la, y el paquete de la vocación, que es con lo que usted se desarrolla acá económicamente. Entonces, con ese paquete es con lo que Dios nos envía. El propósito ahorita, el propósito del Señor Jesús, ¿cuál fue? Volver, conocer recordar esa misión que Dios nos dio precisamente antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre. Entonces, dejando en claro eso, sigo explicando la vida de Adán y cuál fue esta visión. Nosotros somos como robots. Nosotros estamos programados para cumplir una función determinada. La diferencia de los robots es que a un robot lo programa una persona. Nosotros somos autoprogramables. Nosotros tomamos la decisión de autoprogramarnos, como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, pero te dirá, más su corazón no está contigo. Entonces, acá que vemos es un ejemplo donde el Señor nos advierte de una condición de un hombre que de pronto nos da de su comida, de pronto de su vestido o de pronto de sus recursos, pero en su corazón no está con nosotros. Es una advertencia. ¿Qué nos está diciendo ahí él? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que nos cuidemos de esas personas, porque esas personas se autoprograman precisamente a la maldad. Nosotros tenemos esa facultad de programarnos para el mal o programarnos para el bien. Decimos todos los días nos programamos para ser infiel a nuestras parejas o nosotros, como dice Josué 1:8, porque nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Precisamente esa es la invitación que yo empiezo a hacerles hoy, que en esta charla es para los que son de la economía del reino, son para los hijos de Dios. Esto no es para todo el mundo, estos son para solo los que tenemos esa semilla divina, los que somos descendientes de Sem, los que somos descendientes de Set y de Adán, que precisamente tenemos ese gen que nos conecta con el creador y como tenemos esa facultad, nosotros nos autoprogramamos con qué, con la palabra, con la visión que el Señor nos da, con sus promesas, con esos pensamientos maravillosos que todas las mañanas nos invaden a nosotros de bendición y no de maldición. Cuando yo hablo de Adán y les hablaba de un contexto histórico real, un contexto histórico cronológico, y para eso les quiero explicar que yo traigo referencias académicas como estos tres libros que ven en pantalla. Estos tres libros que ven en pantalla es de donde yo saco, de donde yo obtengo la información para explicarles a ustedes dónde se situó Adán cuando descendió del cielo, que fue aproximadamente en el 3000 antes de Cristo. Les explicaba en el otro video que antes de Adán, hasta hubieron 4000 años antes de Adán, pero 400.000 años antes de Adán, pero realmente los humanos tenemos un comportamiento inteligente a partir de esta fecha, que conecta directamente con cuando Adán desciende a este lugar. En este siglo, aproximadamente 3000, 2000 antes de Cristo, los, precisamente los historiadores, los profesionales de las áreas y que están recogidos en estos tres libros académicos que les mostré anteriormente, encontraron 7 ciudades. 7 ciudades son las más importantes. Son 7 ciudades, precisamente como yo las llamo, son las 7 casas del destino, donde nosotros vamos a aprender, aprendiendo cada ciudad qué propósito tiene Dios con nosotros y qué negocio Dios nos dice que administremos o qué profesión Dios nos dice que tengamos. Esta clase se basa exclusivamente en la ciudad de Ojalo 2, actualmente está en Israel, se llama Tiberíades y predomina el judaísmo. Sabemos que Israel tiene un turismo religioso muy grande, especialmente esta ciudad genera mucha agricultura y pesca local, además de ser una fuente hídrica importante para el país. ¿Qué les puedo decir? Aquí ellos se dieron cuenta o encontraron un hallazgo, eso es nuevo, aproximadamente en 1987 es cuando
hacen todos estos descubrimientos, ellos encontraron algo fascinante que a pesar de casi 15.000 años que habían pasado este lugar ahí, estas evidencias arqueológicas, se dieron cuenta que esto estaba como atrapado en el tiempo, como si una burbuja lo hubiera protegido estos 15.000 años. Porque eso no lo dicen religiosos, ni místicos, ni fantasiosos, eso lo dicen científicos, lo dicen profesionales, académicos, que se sorprenden de los hallazgos tan frescos prácticamente a pesar de haber tenido casi 13.000 años. ¿Qué encontraron ahí? Que ellos recolectaban organizadamente semillas, que tenían pesca intensiva y fueron los primeros signos de almacenamiento de alimentos. Y acá es donde yo quiero rescatar almacenamiento de alimentos. Además de eso, encontraron muchas cosas. Encontraron también que en Ojalo 2 eh, había también círculos y por dentro encontraron rastros de fuego que perfectamente explican que eso lo usaban para sus rituales espirituales. Además de eso, es donde aparece acá en la imagen lo que les explico. Hay un estudio de PNAS. Es una revista muy prestigiosa a nivel científica y química, donde ellos documentan lo que encontraron allá. Encontraron más de 90.000 restos de vegetales. Dentro de ellos habían 19.000 semillas de gramíneas, lo que señala una recolección amplia y organizada de plantas. ¿Eso qué significa? 19.000 tipos de semillas. O sea, como haber encontrado prácticamente la vida agrícola de la humanidad, porque de la tierra nace todo. Entonces acá ellos que empezaron, de qué se sorprendieron, además de que encontraron chozas perfectamente diseñadas, además de que encontraron también utensilios de madera, de los cuales ellos también usaban para su vida diaria, para pescar, para defenderse, para cortar. Encontraron de que ellos no eran una civilización bruta, como nosotros tenemos el concepto hoy como tipo bestia. Eso fue el Homo sapiens. Acá precisamente les explicaba, la humanidad empieza a comportarse como humano y más que todo, a ellos les tocó recapitular casi toda la historia porque este hallazgo muy antiguo, encontraron que realmente es muy antiguo, fue el primero de la humanidad y es donde yo les quiero explicar de que aparte ojalá que tiene una conexión muy alta porque es donde está el mar de Galilea y nosotros conocemos todos los hechos bíblicos que sucedieron ahí. Además de eso, se dieron cuenta que esta conexión fue la primera, es la más antigua, que precisamente se conecta con Adán. O sea, Adán y su descendencia, ¿qué hizo en ese momento? Recoger semillas, ir por todo el mundo, recoger semillas y además también sembrarlas, porque no las acumularon, sino que las empezaron a sembrar. De ahí también se ven los primeros higos, los primeros siembras de trigo. Eh, También encontraron aquí otros objetos de madera que no pudieron identificar que tuviera alguna función diaria para su vida cotidiana. Más bien tenían simbolismos e incluso encontraron también que tenía que con estos utensilios, al lado de estos utensilios encontraron aves sacrificadas, lo que significa que ellos la habilidad de sacrificar para conectarse con el Creador, como lo vemos en el Antiguo Testamento, no nació con Moisés, no nació con Abraham, sino muchos años antes, no nació con Noé, sino muchos años antes, 13.000, 15.000 años antes de todo esto. Entonces, eso confirma claramente la función, precisamente la vocación, la profesión económica aquí de Adán fue recolectar y esparcir semillas. Y las semillas, como todos sabemos, nosotros los de la economía del reino conocemos, las semillas simbolizan la fe, como el Señor habla, si tuvieran fe como un granito de mostaza, como una semilla de mostaza.
Entonces, acá es donde les empiezo a explicar cuál fue la vocación de Adán. La vocación física de Adán fue esa, que no solo fue espiritual, que no, que la concepción que tenemos de que solo pecó con Eva, no, él tuvo acá una función importante que fue traer el Espíritu de Dios con Eva y expandirlo, porque el Espíritu es fe, y él lo expandió y ese fue el trabajo que hizo por 1000 años. En las otras ciudades les voy a explicar el que hizo, cómo participó en las otras 7 ciudades. Otra cosa que quiero recalcar de Ojalo 2, precisamente el mar de Galilea, antiguamente, antiguamente se le llamaba Kenerit o Keneret, es lo mismo que decir Sinerot en Josué 11:2. Vemos que el versículo, y a los reyes que estaban al norte en los montes y en el Araba, al sur de Sinerot, o sea, al mar de Galilea, o sea, la misma ciudad de Ojalodos, en las llanuras y en las alturas de Dor, al occidente. Cuando Josué empieza a pelear la tierra prometida, él no va casualmente porque lo llevó el azar del destino. No, él fue porque conocía, porque había escuchado y había vivido de cerca con Caleb las enseñanzas de Moisés. Y él les había dado ese mapa espiritual y les había explicado en dónde había Adán sembrado esas semillas, esas semillas espirituales de fe, esas semillas que precisamente era el poder que él necesitaba en cada batalla, en cada guerra. En este lugar, precisamente en el mar de Galilea, es donde el Señor le da esta victoria, que es donde Dios se conecta, por lo menos es donde el Señor le dice, te daré la victoria contra tus enemigos. ¿Eso qué significa? Que esa semilla brotó con fe. Y es donde el Señor le habla a Josué, además de muchas historias que nosotros podemos ver y la ruta que trazó Josué simboliza la ruta que pasó Adán sembrando esas semillas de fe. Además de hacerlas en física, lo hacía a nivel espiritual, porque él vino a traer el espíritu. Otra cosa que quiero contar, precisamente acá la imagen que vemos es cuando Josué dice, deténgase sol y cita unos textos antiguos que se llama Hazer, así como en Hazer se detuvo el sol, detente sol y detente luna en el valle. Ahí es otra semilla, eso pasó más al norte de Galilea, como como más hacia el norte, como por Capernaum, pero ahí es donde él precisamente la ruta por la que iba desbloqueando cada semilla de fe. Y esas cosas que él hacía, las podemos seguir haciendo nosotros. Esos actos de fe que él hacía, nosotros lo podemos seguir haciendo, porque Adán estuvo en toda la tierra, incluso acá, sembrando esa semilla. Por eso el Señor dice, id hasta lo último de la tierra, porque Adán estuvo por todos lados sembrando, porque por todos lados fue Adán dejando semillas de fe. Y nosotros, cuando tenemos una idea, cuando se nos calienta el corazón por hacer un acto de bondad, ahí dejo una semilla, Adán. Ahí dejé una semilla de fe. Entonces, nosotros estamos llamados para volver al Creador, porque los hijos del reino estamos llamados a progresar, a avanzar. Nosotros estamos llamados para vivir abundante y expandirnos, porque no solo basta que mi familia esté bien, sino que nosotros tenemos la habilidad también espiritual y económica de expandirnos porque tenemos el gen de Dios, porque el mismo gen que movía a Adán, porque el mismo gen que movía a Jesús es el mismo gen que nosotros tenemos. Es el mismo, es lo mismo que nosotros, es el mismo poder que nosotros tenemos para expandirnos, porque este sistema está gobernado por las tinieblas, pero nosotros estamos llamados para que la luz gobierne sobre las tinieblas. Este es un momento de transferencia económica. El Señor está revelando, no solo a mí, está revelando a miles de hermanos, a miles de hijos de Él, pequeñas chispas divinas para que nos unamos y para que no nos unamos para irnos a pelear contra ellos en guerra, sino que nos unamos en oración y nos conectemos con el Creador, porque así como Josué, como el Señor le daba la victoria a Josué, así el Señor nosotros vamos a ver cómo caen esos gigantes enfrente de nosotros.
Así nosotros vamos a ver esos milagros, nosotros vamos a ver cómo se pagan deudas, nosotros vamos a ver cómo se levantan paralíticos, nosotros vamos a ver cómo se abren puertas económicas, porque lo único que tenemos que hacer es buscar la visión, entender la misión que nosotros tenemos acá y buscar que se conecte con lo material. Y para eso yo estoy acá, para explicarles cómo se hace. Porque el Señor me dio y eso que me dio se los estoy dando a ustedes. Para nosotros tenemos que pelear eso, porque si usted no pelea por esa semilla, hay otro que está peleando y ese otro que está peleando da todo por eso. Y por eso es que usted no se levanta. Y nosotros en este tiempo estamos para hacer cabeza. Para terminar con esta explicación sobre Ojalo 2, les termino contando sobre la economía que tenía Ojalo 2. En estas 7 ciudades, los economistas, los expertos, determinaron que había un nivel en estas 7 ciudades de mayor a menor y precisamente acá es donde vemos que la estructura social de los habitantes no era fuerte, o sea, ellos no estaban preocupados ni por construir imperios, ellos no estaban preocupados por conquistar a sus hermanos, ellos no estaban preocupados por conquistar a los que estaban alrededor, ellos estaban preocupados precisamente porque era la generación de Adán, estaban preocupados es por expandir la semilla y también recoger y acumular, por eso Israel ha sido tan peleada, porque Israel precisamente incluso la Meca, los islamitas lo que hicieron, ¿no? Cuando uno conoce la historia de Israel, los otomanos, los romanos, los árabes, ¿quién no ha querido tener la tierra de Israel? Porque precisamente estas 19.000 semillas es la forma como nosotros vemos físicamente la abundancia espiritual que tiene Israel. Hay muchos textos antiguos de sabios judíos que incluso cuentos que precisamente se dicen a los niños, se les cuenta a los niños, donde pasan eventos sobrenaturales. Uno de ellos fue un hombre que le oró a Dios dentro de un círculo y le dijo, Señor, si no llueve, yo no me salgo de este círculo por la conexión que tenía con el Señor. Entonces esa es una historia que ellos cuentan y llovió. Esa es una historia que ellos cuentan precisamente para que aumentar la fe y cómo uno tiene que hablarle a Dios como hijo, no como un desconocido. Y así hay muchas historias, por lo menos también Flavio Josefo habla del juicio que cae sobre los hijos de Dios cuando se apartan en la caída del segundo templo, aproximadamente 667, perdón, 67 después de Cristo, cuando ellos quieren huir, huyen hacia el mar de Galilea, precisamente porque ellos conocen esos códigos espirituales, pero cuando se van a refugiar en lo espiritual, lo que pasa es que se encuentran es con una tormenta que los mata a todos ellos. Ese documento, esa afirmación la podemos ver con los escritos de Flavio Josefo y él explica que precisamente no los mató Roma, sino los mató el juicio de Dios, porque cuando uno desobedece, eso es lo que pasa con nosotros, nos encontramos con esa tormenta que nos aniquila. Aquí lo que les quiero terminar de explicar es que en el mar de Galilea encontraron que ellos fue en el rango del 1 al 7, es el último que está en la posición económica. ¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados precisamente por traer el espíritu, no precisamente por crecer económicamente. Eso más adelante, cuando cuente las otras ciudades, se van a dar cuenta quién está motivado más, quién estaba motivado más por pelear y por conquistar que precisamente por volver a Cristo. Entonces, dejando eso en claro, acá él les empiezo a contar cómo Adán fue programado precisamente para traer esa visión, esa misión y con esa vocación aquí a la tierra, porque él precisamente pecó más allá que nosotros entendamos que de pronto se dejó llevar por Eva, no, él lo hizo, fue con un propósito espiritual de traernos a nosotros los pecadores el Espíritu de Dios y darnos una oportunidad de volver a Dios. Por eso lo relacionan a Adán con el Señor, porque nosotros volvemos a Dios por medio de Cristo. Dice en el principio, entonces acá les voy a, imagínense un hombre, antes de empezar, imagínense que Dios está creando un hombre, como les hablaba, similar a una máquina, y entonces ese hombre necesita ser programado. Cuando leemos Génesis, es cuando entendemos cuál fue la programación de Adán,
que es como nosotros estamos también programados inicialmente y es como nosotros, volviendo a Dios, podemos tener esa programación santa para nosotros poder cumplir la misión en esta tierra. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuál fue la programación? La programación fue la sabiduría. Así la llamo porque luz viene de una palabra hebrea que significa or, y or significa alumbrar. A su vez, nosotros entendemos que alumbrar o iluminar es luz. Entonces, acá lo vemos bíblicamente, Eclesiastés 2:13, cuando Salomón, el hombre más sabio de la tierra y el más rico de toda la historia, dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. O sea, él hace una comparación de la sabiduría con la luz porque él tenía esta revelación, porque en él volvió esta programación de Adán. A su vez, les explico Hodma, que es la palabra que significa luz. Los judíos, o bueno, el diccionario Strong la explica, que es la sabiduría, habilidad, destreza, inteligencia práctica y prudencia. Esta fue la primera programación que Dios puso en Adán. ¿Cuál fue la segunda programación que Dios puso en Adán? La llamé las aguas y luego dijo Dios, haya la expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana al día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Acá la segunda programación con este texto, ¿cuál es? Dividir. Esta fue la segunda programación que Dios le puso en Adán, fue el segundo programa. ¿Esto qué significa? Como dice la palabra, dividió las aguas de arriba con las aguas de abajo. ¿Eso qué simboliza? Separar lo espiritual de lo material. ¿Cómo nosotros separamos lo espiritual de lo material? Reconociendo nuestro pecado, como dice el salmista, te confesé mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué significa eso? Precisamente recordamos que Adán reconoce su pecado y no solo reconoce su pecado, sino que precisamente su misión en esta programación es traer luz. Porque cuando conocemos cuando el espíritu vive en nosotros, nosotros entendemos que vivimos en pecado. Entonces, esa fue la segunda programación. La tercera, dice la palabra, después dijo Dios. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Esta es la tercera programación y simboliza la palabra, produjo, dice la palabra. La palabra no dice Dios tocó y produjo, no, Dios dice la palabra, y dijo Dios, produzca, y produjo. ¿Eso qué significa? Que la tercera programación que puso en Adán fue el poder de la palabra. Cuando nosotros hablamos, tenemos el poder, como dicen en el Nuevo Testamento, el poder de destruir o el poder de construir. Y esa, precisamente cuando se conecta con la visión que Dios tiene con nosotros y se conecta con la misión, la que nosotros estamos haciendo, porque la fe sin obras es muerta, y la conectamos con nuestra vocación, nosotros le decimos a ese negocio, produzca, y produce. Nosotros le decimos a esa empresa, produzca, y produce. Produzca nuevos negocios, produzca nuevas oportunidades económicas y produce cuando nosotros estamos conectados con el Señor, cuando nosotros lo declaramos con fe y cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, sigo con la cuarta. Dice,